¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, no tenemos la apertura habitual con el juego de cartas, pues es un día particular y estamos corriendo. Muchos paran, nosotros estamos corriendo. Y la pregunta es, ¿parazo o piquetazo? Entre esas dos alternativas me parece que se está discutiendo por parte de quienes implementaron esta medida de fuerza, que va a terminar a la medianoche, y el gobierno nacional. Para mí queda a mitad de camino las dos cosas, y lo vamos a discutir a lo largo de este día, pero vamos derecho a estas dos posturas que se plantearon en el día de la fecha y después vamos a seguir discutiendo con un invitado, un referente del sindicalismo oficialista, que es Víctor Santamaría, que me está acompañando en este momento, y en el cierre con un representante del sindicalismo opositor, Facundo Moyano. En el medio, ¿sí?, vamos a hacer una pausa, nos vamos a tranquilizar todos y vamos a hablar con Jorge Lozano, titular de la Pastoral Social. Vamos a reflexionar sobre cosas que vienen pasando en los últimos tiempos. Como una noticia coma otra, nos vamos olvidando, pero recordemos lo que ha pasado con los linchamientos en este país. Bueno, de ese tema y mucho más vamos a hablar con Jorge Lozano, titular de la Pastoral Social. Pero decía, ¿parazo o piquetazo? Vamos a ver qué decían en este día Hugo Moyano, uno de los convocantes de esta medida de fuerza junto a Barrio Nuevo y Pablo Micheli, y qué decía Jorge Capitanich, jefe de gabinete del Gobierno de la Nación. Lo que se observa es la organización de un gran piquete nacional con un paro de transporte. Y en ese contexto hay un líder que es visible, que es Luis Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo es claramente, a partir de esta acción opositora, es el líder del Frente Renovador, a los cuales puede sumar otros dirigentes como Sergio Massa o como Felipe Solá o como Darío Justosi, y obviamente es el líder indiscutible de la Confederación General de Trabajo opositora. La convocatoria lanzada para el paro nacional hace algunos días ha sido realmente con un acatamiento importantísimo y una adhesión importantísima. En muchos casos ha superado 90, 95%, 98% en determinados lugares. Y hubo expresiones de distintos sectores del movimiento obrero que creyeron, ¿no es cierto?, que debían hacer algún piquete o lo que hicieron. Pero eso existió siempre, históricamente existió. Y algunos creen o dicen o pretenden hacer creer que como consecuencia de los piquetes la gente no fue a trabajar, y esto es una mentira total. Entonces, ¿qué piquete me hablan? Bien, ahí estaba Hugo Moyano. ¿Qué piquetes me hablan? Estamos con Víctor Santamaría, titular del gremio de los encargados y además flamante titular del PJ porteño. Vamos a ver si queda un resquicio para hablar un poquito de lo que pasa en la capital. ¿Parazo o piquetazo? ¿O nada de eso? Yo creo que sirve como jornada también de reflexión, ¿no? Yo creo que una jornada en la cual la gente no pudo ir a trabajar, la cual no pudo movilizarse para llegar a su trabajo, mucha gente que por ahí sí optó por el paro, pero me parece que es una jornada de reflexión, me parece que lo que hay que evaluar en todo este tiempo, y creo que es bueno por ahí hacerlo hoy, que es un día raro, un día especial, es saber todo lo que se hizo y todo lo que se construyó. Yo creo que esta Argentina que estamos viviendo hoy no es la misma Argentina del 2001. Creo que la Argentina que estamos viviendo hoy en materia de producción, en materia de trabajo, no es la Argentina de hace 10 años. Hoy seguimos discutiendo en paritarias, en el caso nuestro en particular, estamos discutiendo en paritaria lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, estamos discutiendo en paritaria lo que tiene que ver con la nueva realidad que vive el sector, se está discutiendo en paritaria los salarios. Me parece que no es esa misma Argentina, una Argentina que en el 2001, yo me acuerdo, los camiones de caudales iban para Seiza llevándose los ahorros de los argentinos. Hoy no existe esa Argentina, hoy no es esa realidad. Voy a tomar los argumentos del sindicalismo opositor para debatir con Víctor Santamaría, después con Facundo Moyano haré lo propio también, tomaré los argumentos del oficialismo para discutir con el sindicalismo opositor. La pregunta es, efectivamente, en las paritarias se están discutiendo mejoras salariales para tratar de empardar, superar o, bueno, llegar hasta ahí a lo que fue la inflación de los últimos tiempos, más la devaluación. Ahora hay una suerte de lo que yo llamo, con un término bastante viejo, una engaña pichanga, porque cuando uno cierra efectivamente un acuerdo paritario, muchas veces termina tributando ganancias, algo que hasta ahora no lo hacía. Entonces lo que gana por un lado lo termina perdiendo por otro. Hay un proyecto del gobierno, por lo menos así lo blanqueó Capitanich, de estudiar una reforma de ganancias para correr este mínimo no imponible.
Pero hasta ahora eso no ha pasado. Bueno, ganancias solamente es muy poco el sector que paga, que tiene que aportar a ganancias, ¿no? Sí, es la gran mayoría de los trabajadores. Recordemos que tributan aquellos que cobran por encima de los 15.000 pesos brutos, no de bolsillo, sino bruto. Lo que cobra sin todos los descuentos, sin las deducciones. Y efectivamente es eso, ¿no? Pero eso también revela otra cosa. No, pero digo, por un lado eso. Por otro lado, en las paritarias se siguen discutiendo. A ver, yo no conozco, por lo menos, excepto el sector de los docentes, el resto de los sectores de la economía y de los sindicatos, ninguno está manifestándose en la calle por las paritarias. No conozco casos que hoy los trabajadores están pidiendo algo que no se resuelva en paritarias y que no tengamos ese lugar. No voy a debatir ese punto porque estoy de acuerdo. Digo, entonces, ¿sí? bueno, Mi punto es ganancias por un lado. Sí, ganancias por un lado. Y por otro, efectivamente, hablamos que poca gente tributa ganancias, o por lo menos en el actual esquema de ganancias, pero también es verdad que hay un 35% de trabajadores en negro. ¿Sí? Que es una gran deuda que tiene es una asignatura 30 años de democracia. De este gobierno, y también hay que marcar a quien ha desarrollado esta medida de fuerza, porque recién hoy escuché algún discurso allí en esa conferencia que estábamos ya referida a los trabajadores en negro. Pero antes, durante lo que fue la campaña para realizar esta medida de fuerza, ni los mencionaron. Diego, hace 3 meses atrás, junto con la mesa de encuentro que tenemos con el Gobierno Nacional, se estuvieron debatiendo medidas para tratar de solucionar el tema de los trabajadores informales. Digo, son 30 años de democracia donde distintos gobiernos no han hecho nada para solucionar los trabajadores de informalidad y la informalidad ha crecido, excepto en estos últimos 10 años donde se ha mantenido y no disminuyó como le hubiese gustado a muchos de los sectores de los trabajadores que disminuya el sector informal. Pero convengamos que se están tomando algunas medidas para tratar de ir tendiendo por lo menos a esa solución, por un lado. Por otro lado, me parece que es injusto para los trabajadores que estamos discutiendo paritarias que hoy se llama un paro. Me parece que es injusto hoy plantear un paro cuando hay trabajadores que consiguieron su trabajo por primera vez hace muy pocos años. Son esos trabajadores que hace 10 años atrás mandaban a sus hijos a los comedores, mandaban a sus hijos al colegio, no a estudiar, a comer. Hoy ese trabajador que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, se sube arriba de un colectivo, arriba de un subterráneo, para tratar de llegar a su trabajo, a ese trabajador le estamos faltando el respeto. Porque ese trabajador con mucho esfuerzo logró lo que tiene hasta hoy. Ese trabajador que vive en la provincia de Buenos Aires y se hace su casita construyendo ladrillo por ladrillo. A ese trabajador le estamos faltando el respeto. Hoy no es la misma Argentina. Por eso digo que son contextos diferentes. Supongamos que yo te compro todo lo que vos decís. Explícame por qué hubo un paro importante, más allá de los piquetes que efectivamente influyó, porque lo que logra el piquete es arrastrar, y el paro del transporte, arrastrar hacia el paro a muchos que no querían parar. Una de las medidas que estaban parando hoy era la inseguridad. Hace pocos días estamos hablando del linchamiento de gente. Hace pocos días uno agarra cualquiera de los grandes titulares de los grandes diarios argentinos y están hablando de inseguridad en forma permanente. ¿Cómo la gente hoy se va a movilizar para venir a trabajar con ese miedo? ¿Cómo la gente hoy va a intentar subirse a un colectivo miedo a que le tiren un tiro o lo amedranten? ¿Cómo, hubo hechos de taxi donde fueron también tirados con piedras? Digo, o sea, toda esa inseguridad también genera eso. A ver, yo no digo que ojalá el paro haya sido alto, creo que es importante, creo que no es un paro menor, creo que es un paro convocado por dirigentes sindicales que tienen legitimidad con sus bases, pero me parece que no es la única realidad. Me parece que no comparto. No comparto esa idea. Creo que la Argentina no es esa misma Argentina. A ver, la pregunta la reformulo. ¿Qué es lo que está expresando este paro que fue importante, insisto, más allá de todo esto que marcás, que seguramente hay mucha gente que por miedo dejó ir al paro? Es decir, hay un sector de la sociedad, no será el 98% como dice Moyano, seguramente que no fue así, ni mucho menos, pero tampoco es el 10, 15, 20%, ¿no? No, hay un sector de ¿Qué es lo que se expresa eso? Yo creo que se expresa principalmente, las reivindicaciones son lógicas, son las reivindicaciones que tenemos todos los trabajadores, que nosotros también tenemos las mismas reivindicaciones, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que tiene que ver con la inseguridad. ¿Quién no está hoy a favor de esas reivindicaciones? Es como que decir cuando Miss Universo quiere la paz mundial. Y sí, todos queremos la paz mundial, pero me parece que son los caminos los diferentes a recorrer. Durante muchos años, estos 10 años, hemos recorrido un camino de diálogo, un camino en el cual con el gobierno nos hemos entendido muchas cosas. Y ese es el camino que queremos seguir recorriendo, porque es el camino que dio resultado a los trabajadores y a las trabajadoras de este país. Entonces, ¿por qué vamos a renunciar hoy a esa lucha? ¿Por qué vamos a renunciar a ese objetivo que es tratar de mejorar? El impuesto a las ganancias, hace 6 meses se modificaron las variables. Sí, pero hubo un año que no se modificó. En el año donde la crisis fue el 2008 al 2009, donde el mundo, la gran crisis mundial, dejó a 1 millón o más de trabajadores en los índices, uno agarra los índices de Europa y fueron tremendo. Y si uno analiza esa misma crisis en la Argentina del 93, si mal no recuerdo, donde fue el tequila, dejó del 93 al 94 1.200.000 trabajadores sin trabajo. Hoy tuvimos la crisis, en el 2003, la crisis más importante del mundo, en el sistema capitalista, después del año 30, y la Argentina no perdió un solo puesto de trabajo.
Muy bien, yo dije titular del gremio de los encargados, presidente del PJ porteño, pero antes de despedirlo, quiero mostrar una foto para que me diga si el futuro tiene que ver con esto que vamos a ver. A ver, director, ¿lo tenemos esa foto? Ahí está, está acompañado con Mariano Recalde y Santiago Carreras. Estamos hablando del titular de Aerolíneas y senador de provincia de Buenos Aires. En el medio está Víctor Santamaría. ¿Quiere ser presidente de Boca? A ver, quiero luchar por un Boca que gane. Creo que todos los hinchas de Boca lo que queremos es que Boca gane. Y la verdad que para eso necesitamos de todos los hinchas de Boca. Nosotros tenemos un eslogan con el cual nos agrupamos, que es Boca somos todo. Y con Santiago, con Mariano, con Silvia Cotero, con Roberto Digón, con Berardi, creo que tenemos que sumar a todos para que a Boca le vaya bien. Yo creo que Boca está sufriendo una crisis, digamos, y creo que tenemos que ayudar para que Boca vuelva a ganar. Queremos volver a recorrer el mundo con Boca, porque Boca es el mejor equipo no solamente de la Argentina, sino también de todo el mundo. Y creo que esa pasión que tenemos los bosteros es la pasión que queremos llevar adelante en un club grande, fuerte y que vuelva a recuperar el esplendor de muchos años. A ver, breve, Víctor Santamaría es hoy presidente de Boca. ¿Le renueva el contrato a Bianchi y a Riquelme? Lo tendría que discutir con el resto de la comisión directiva. No, bueno, es unidireccional. La comisión directiva, el Estado soy yo, es Víctor Santamaría. Yo a Bianchi le renovaría el contrato y a Riquelme también. Bueno, gracias. Creo que es el mejor mundial de la Argentina, el mejor técnico que tiene la Argentina. Bueno, gracias por venir. Yo no dije que soy de River, no metí púa acá en este diálogo. Gracias por venir, Víctor. No, por favor. Bueno, nos vamos a Jorge Lozano, titular de la Pastoral Social, como presenté al principio. Bien, estamos con Jorge Lozano, titular de la Pastoral Social. Y me había gustado mucho algo que dijo por estos días a propósito de los linchamientos. Y es, se valora más la propiedad privada que la vida. Y la pregunta es si hay algún credo, alguna religión, alguna ideología que pueda plantear esto. Religión no. Las religiones, y estoy casi segura que todas, valoramos más la vida que la propiedad. La vida es un don de Dios, la propiedad es para nosotros, pero a la hora de poner una escala de valores, yo lo refería a esto a las reacciones violentas que llegan a la muerte de una persona por un atentado contra la propiedad. Esto es algo que está fuera de todo contexto, de toda religión y aún de toda civilización. A ver, lo preguntaba porque se suscitó un debate, ¿sí? Por ahí más en el plano partidario, a propósito de esta situación, ¿no? Algunos trataban hasta de entender, incluso justificar esta situación. Hay en la historia de las civilizaciones momentos importantes en los cuales las culturas intentan poner un límite a las penas, ¿no? Uno de estos momentos importantes tienen que ver con la proporcionalidad. Cuando en la Biblia se dice ojo por ojo, diente por diente, es como para establecer que a quien roba algo no le corten la mano, o a quien tiene algún tipo de actitud de atentado contra una propiedad no se le quite la vida. En este sentido, es una manera de intentar poner una proporcionalidad entre el delito y la pena, ¿no? En estas situaciones en que se llega a quitar la vida de una persona porque robó o intentó robar, es una desmesura y es una manera de tener una reacción emocional y violenta que no justifica frente a un hecho objetivamente delictivo, pero que no es ese el camino que hay que tomar para los que vivimos en sociedad. Ahora, hay una frase que se hizo carne en gran parte de la sociedad, y usted también la reflejó, y me parece interesante y coincido con lo que usted planteaba, ¿no? Si es por mano propia, no es justicia. Esto de decir, bueno, justicia por mano propia, como una reacción casi legitimada, bueno, es un grave error, ¿no? Exacto, porque la justicia tiene que ver con las instituciones, y en un país democrático y en una república, las instituciones son las que deben proveer a la justicia. Para eso está el Poder Judicial, para eso están las fuerzas de seguridad, para eso están los distintos servicios que el Estado tiene que brindar a los ciudadanos. Y en tal caso, si hay algún defecto o fragilidad en estas instituciones, hay que peticionar como corresponde, pero no
asumir una responsabilidad que a los ciudadanos, a los particulares, no les corresponde. Nosotros, por más que nos veamos, una cosa es lo que uno puede hacer en defensa de la propia vida, de la propia familia, y entonces reaccionar violentamente frente a alguna agresión, y otra cosa es perseguir, detener y pegar. Eso es algo... Ahora, ¿pero por qué pasa esto? A mí me parece que tiene que ver, por un lado, con una especie de espíritu de patota, por decirlo así, ¿no? Es lo que pasa a veces en una cancha de fútbol, o lo que pasa en otros grupos, que se escudan los particulares en una reacción grupal violenta e inadecuada, ¿no? Y esto lo vemos, a veces personas que en el trabajo son tranquilas, en la cancha se transforman y son capaces de tirar piedras o de hacer cosas que en el ámbito de lo particular no lo harían. Así que me parece que en las reacciones que ha habido en estos días tiene que ver con que el grupo a veces saca lo peor de nosotros en lugar de sacar lo mejor, y que alguien pueda poner racionalidad y dar alguna cuota de luz en un momento en que algunos se dejan llevar por la violencia, decir, no, paremos, esto es tarea de la policía, es tarea de la justicia, tenemos que respetar los derechos de esta persona también, ¿no? Todos tenemos derechos. Ahora, hay claramente un alto nivel de inseguridad, o hay debate por lo menos respecto a los niveles de inseguridad, pero hay algún tipo de propuesta de algunos dirigentes políticos, se conoció hace poco la de Daniel Scioli, para enfrentar este nivel de inseguridad. Como un observador, como un analista externo, por ahí no un especialista, ¿cómo ve esta propuesta? Centrémosla en la de Scioli, ¿no? Por ahí reforzando los patrulleros, la presencia policial. ¿Esa es la salida? La salida, me parece a mí, debe ser integral. Es bueno que haya más presencia policial en las calles porque eso disuade del delito, pero eso solo no basta, ¿no? La mejor manera para salir de situaciones de inseguridad es tener una vida segura para toda la población, ¿no? Y esto tiene que ver con la inclusión social, con lo que hace al desarrollo de las personas. También es violencia que haya niños pidiendo en un semáforo y que no vayan a la escuela. Y esa violencia nos estamos acostumbrando, y eso está muy mal. También es violencia que haya niños que no tengan la nutrición adecuada, y a eso nos estamos acostumbrando. Uno naturaliza, ¿no? Distintas situaciones. Hay cierta cotidianidad que, insisto, naturalizamos, pero que es raro, ¿no? Digo, enrejar todas las plazas públicas, salir de la casa y mirar para los costados, salir del auto de uno y sacar el estéreo a ver si lo roban, ¿no? Son conductas aprendidas que uno naturaliza, parece parte del orden natural de esta sociedad, y realmente en verdad son respuestas a los niveles de inseguridad. Sí, y el problema es justamente el naturalizar los hechos de violencia o de injusticia, ¿no? Por eso cuando hay reclamos de justicia, me parece que es muy bueno recogerlos, mirarlos y ampliar también a todas las necesidades de justicia que tenemos en la sociedad, porque eso también forma parte de la violencia. Entiendo que coincide con Juan Carlos Molina, el titular de Cedronar, que a través de unos Twitter, cuando se dio a conocer esta propuesta de Scioli, que tenía que ver con la presencia policial, dijo, bueno, también hace falta más médicos, más seguridad en sentido de educación y demás, ¿no? Él buscaba cómo complementar eso. ¿Le gusta el estilo de Molina? Él contestaba por Twitter esto. Sí, sí. Bueno, yo he charlado con él acerca de esta situación por cuestión vinculada a Cedronar y a algunos programas que se están planteando. Y yo coincido en que el nivel de inseguridad en realidad baja en la medida en que hay más educación, más inclusión social. De hecho, los países tanto de Centroamérica como de América del Norte que han logrado descender los niveles de delito, lo han hecho a través de aumentar el promedio de escolaridad, porque es notable. Y fijémonos cómo en nuestro país la gran mayoría de los que están presos o no han terminado la escuela primaria o no han tenido acceso a un nivel
educativo importante. Bueno, está demostrado, ¿no?, que la incidencia en educación, cuanto más jóvenes, evita la posibilidad de delitos. Sin duda, porque brinda también herramientas para el desarrollo, para la inserción social, para el despliegue laboral, para poder acceder a un estudio superior y para poder desplegar las mejores capacidades que uno tiene. A ver, me voy a detener en la función de los jueces y la de los periodistas, tomando frases de dos protagonistas, por lo menos de esta semana, por distintas razones. Una es el actor Gerardo Romano, ¿no? Lo escuchaba el otro día decir: hay garantismo de mala leche. Romano intervino en una situación de robo, ¿sí? Logró junto a la policía detener a quien había robado y a la vez detuvo un linchamiento porque se veía la reacción de la gente, ¿no? Pero después estaba muy enojado porque esta persona, a quien detuvieron, inmediatamente, a las 12 horas, fue liberado. Y él decía: hay garantismo de mala leche. No hubo intento de robo, como dijo el juez, sino que hubo robo. ¿Por qué lo liberan? ¿Cómo toma esto? A mí me parece que la aplicación de la ley debe ser pareja para todos. No es que a mí me parezca, digo, es lo que corresponde. Y si hay alguna ley que aplicada bien tiene efectos nocivos para la sociedad, hay que buscar entonces modificar las leyes en el ámbito que corresponde. Yo no quiero comentar los dichos de Romano, digamos, él opina legítimamente acerca de lo que le parece, pero yo veo eso, ¿no? Que muchas veces la gente se queja de falta de punición para los delitos, ¿no? Como que algunos quedan impunes o entran por una puerta y salen por la otra sin tener una sanción adecuada. Pero me parece también que hay una manera, por lo menos incompleta, si no errónea, de entender el sentido que tiene la pena. Porque en algunas expresiones yo a veces entiendo como si la gente lo que pretendiera es encerrar el delito, como si la cárcel fuera para el encierro. Hay una frase instalada, no que para la recuperación y la inserción social. Hay una frase también que se hizo carne en la sociedad, que es que se pudra en la cárcel, y esa no es la función. Esa no es la función, exacto. Digamos, la función de la cárcel no es aislar el delito o tener encerrado a los delincuentes. Debiera ser la recuperación para la inserción social y ver cómo hacemos para que aquella persona que ha cometido un delito y que ha robado o ha quitado la vida a alguna persona pueda recuperarse e insertarse en la vida de la sociedad con un estilo de vida digno y sirviendo a los demás a través del trabajo. Bien, le decía dos temas, ¿no? Justicia, el otro los medios. Y voy a tomar en este caso la frase de Adolfo Pérez Esquivel, ¿no?, el Premio Nobel de la Paz, que en estos días también estaba con el medio una polémica porque él decía que los medios deberían regular, o los periodistas autorregular, la manera de informar hechos delictivos. Él entendía que había como una repetición de un mismo hecho que generaba, voy a decirlo textual, un pánico colectivo. ¿Cree eso? ¿Cree que el rol de los medios es clave en esta situación y que algunos medios actúan mal y otros bien, o no? El rol de los medios siempre es clave para lo que implica el clima social. De todos modos, por más que los medios insistan en algo, si eso en lo que insisten no tiene una experiencia cercana en la gente, no logran generar preocupación, ¿no? Y pongo un ejemplo. Los medios podrán insistir en mostrar algún terremoto en Chile o en alguna otra parte del mundo, pero si uno está viviendo en un lugar donde habitualmente no hubo terremotos, uno se conmueve por lo que pasa en otro lado, pero no teme que eso le vaya a pasar a uno, o si uno muestra un tsunami en otro lado. Si se muestran hechos de violencia y la gente se preocupa, es porque los hechos de violencia también le han tocado en su propia cuadra, en su propia familia o a uno mismo. Entonces hay como una especie de cadena. Los medios pueden retroalimentar y generar alguna sensación, pero a su vez también esto encuentra un caldo de cultivo propicio en la experiencia de la gente. A ver, del 2001 hacia la fecha hay claramente mejores índices sociales. Ahora, simultáneamente también lo que vemos es mayor violencia, ¿sí? En el tipo de robo, ¿no? Hay violencia, antes se hablaba, ¿no? Cuando uno era chico decía los códigos de los ladrones. ¿Por qué este cambio?
A mí me parece que es compleja la situación y que habría que describir varias causas. Yo no sé si me va a dar el tiempo de todas, ¿no? Pero una tiene que ver con la disolución de algunos vínculos familiares. 20 años atrás los niños crecían viendo a sus abuelos y crecían también en el respeto a la ancianidad. Cuando hay una disolución de vínculos familiares, el abuelo no tiene una cercanía con el niño y esto lleva a que después se falta el respeto a una persona mayor. Y uno ¿Es solo no- la no cercanía tiene, ¿no? o es un valor cultural? Estoy pensando en otras culturas donde, bueno, la persona mayor es la persona de experiencia, la que Claro. sabe, Ujú, ¿no? Y acá hay como una inclinación a perpetuar la juventud, ¿no? Que lo viejo es descartable. Sí, sí, sí. El Papa Francisco, y ya cuando era Bergoglio también, nos decía que en esta sociedad se descartan a las dos puntas de la vida, a los niños y a los ancianos, ¿no? Así que hay, por un lado, una especie de agresión hacia la ancianidad, que lo vemos en algunos delitos en que los desfiguran golpeándolos para sacarles unos pocos pesos. Hay también, me parece, una aceptación de hechos de violencia que se naturalizan, la pelea entre barritas a la salida de los boliches o la pelea entre barras a la salida de los partidos de fútbol, que llegue incluso a que en los partidos de fútbol no pueda haber visitantes y locales, que tenga que haber solo locales. Bueno, la policía escolta a la barra brava, esa es una escena Sí. bizarra, ¿no? Sí, sí, sí. Así que hay, me parece a mí, un elemento cultural y social, y a su vez también la incidencia de la droga es un elemento muy importante, porque quienes delinquen bajo el efecto de la droga tienen algunas barreras que se les caen o algunas inhibiciones menos a la hora del uso de la fuerza para lograr lo que quieren. ¿Y hay alguna observación de parte suya hacia la policía o las autoridades políticas? A ver, yo siempre marco que en cualquier barriada, en el conurbano, la gente sabe dónde está la cocina del Paco. ¿Sí? Está acá a la vuelta, acá a 2 cuadras, lo hace en aquel portón y demás. Todos saben, menos la policía y el intendente. Nunca saben. Sí. ¿Por qué? A mí me parece que a veces hay complicidad de fuerzas de seguridad y mirar para otro lado de fuerzas políticas. Y no solo hablemos de intendentes, también de gobernadores y también de otros dirigentes. Yo, hablando con algunos gobernadores, te pido no me preguntes el nombre, yo les he dicho, si yo que soy obispo y no estudié para hacer investigación policial, sino para ver cómo dar la catequesis, cómo acompañar a la gente a la fe, me llegan estos datos, no puede ser que a un gobernador no le lleguen, no puede ser que a las fuerzas de seguridad no le lleguen. Y es cierto, como alguno me ha dicho en algún momento, bueno, estamos en una etapa de investigación y queremos ir más arriba. Y bueno, en algún momento hay que ver a dónde llegamos, porque la mayoría de los que caen son los que están en el chiquitaje, pero no aquellos que en realidad se están enriqueciendo a costa de la salud y la muerte de nuestros jóvenes. Usted me hablaba de la ley, ¿no? Hace un rato que yo le preguntaba. Hubo un gran debate sobre el Código Penal, un código que pocos conocemos en profundidad, ¿no? Fue un anteproyecto elaborado por un grupo de técnicos, referentes de distintos partidos, y otro referente de otro partido rápidamente dijo es malísimo, empezó una gran discusión, y en principio se abortó. Yo tengo entendido que va a llegar al Congreso y se va a debatir, pero bueno, en principio se abortó. ¿Usted es partidario de modificar este Código Penal? A mí me parece que es necesario modificar el Código Penal actual en cuanto a que ha sido elaborado a lo largo de décadas y tiene muchos parches. Entonces es razonable y es bueno, al menos por lo que yo he conversado con algunos jueces y especialistas, que haya una reformulación y un código que esté armonizado en las distintas normas que se han ido dictando a lo largo de las décadas. Sí me parece que es muy importante cuidar el procedimiento, en el cual no solo haya de distintos partidos políticos, sino también
que una vez elaborada la propuesta haya consultas públicas, que se puedan hacer estas consultas en las distintas provincias del país, que no sea algo que se debata solamente en Buenos Aires o en algún otro centro urbano, ¿no? Así que en la medida en que haya participación, claridad, docencia, también la gente puede crecer en el aprecio a la ley. Porque uno de los problemas que tenemos en la Argentina es que somos poco afectos a cumplir la ley y a valorar la ley, ¿no? Y, a ver, como espectador, para decirlo de alguna manera, ¿cómo observó este debate de la ley? ¿Como un debate en términos, si se quiere, electorales, pese a que estamos lejos de la elección? El debate en torno al Código Penal. Sí, la política ha discutido, ¿no? Este Código Penal, pero lo ha discutido ¿en qué términos? Digo, desde lo personal me da la sensación que hay como mucha vocación de sacar ventaja política, más que discutir en profundidad el proyecto. Un proyecto que me parece que pocos, incluso muchos de los que discutieron, saben demasiado poco de qué se trata. A mí me parece que no ha habido una discusión acerca del proyecto. Creo que las discusiones estuvieron centradas más bien en si era bueno o no aumentar o mitigar algunas penas, pero no en torno a lo que implica una reforma de un código penal, y en esto me parece que nos debemos un debate más amplio, y también insisto en la docencia, porque hay poco aprecio a la ley y poca valoración en nuestra cultura acerca de lo que implica un código penal para la convivencia y para el modo de organizar la sociedad. Usted fue auxiliar de Bergoglio, ¿no? Sí. ¿Ya llamaba a Cerlío desde antes? Sí, yo fui auxiliar de él entre marzo del 2000 y marzo del 2006. Y me ha significado una experiencia realmente muy enriquecedora, y él nos ha alentado siempre a tratar las cosas con audacia, y decía una frase que a mí me ha gustado mucho, dice: 1000 veces prefiero una iglesia accidentada por salir antes que una iglesia enferma por quedarse encerrada. ¿Qué lío hizo Lozano en todo este tiempo? O en los últimos tiempos, si quiere. Yo estoy intentando estar cerca de la gente, de los problemas de la gente, y tratando de hablar con claridad acerca del lugar de las mafias, que tienen que ver con el delito del narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas, que es uno de los delitos más serios que estamos viviendo en la humanidad en general, pero en la Argentina en particular, ¿no? La trata para la explotación laboral o sexual de niños y adolescentes, y me parece que en esto tenemos que llamar a las cosas por su nombre. ¿Y encuentra cierto guiño, cierto respaldo de la clase política? En algunos planteos sí, y creo que hay un compromiso creciente en el buscar visibilizar estas situaciones, y en otros puntos me parece que todavía hay un mirar por otro lado o no asumir la gravedad de las situaciones vinculadas a la droga en particular. A ver, le voy a hacer una pregunta personal. ¿Usted sueña ser papa? No. ¿No sueñan ser papa los monseñores? No, yo sueño con seguir siendo obispo de Gualeguaychú, pues estoy muy contento, y la verdad que para mí es una experiencia muy linda. Hablando con un amigo la vez pasada, ya que la pregunta es personal, te contesto también de modo personal, ¿no? Yo estoy por cumplir el año que viene 60 años, ¿no? Y bueno, cuando uno llega a estas décadas en los años, se replantea cosas, ¿no? Y yo charlando con un amigo, mira, yo me puedo morir tranquilo, porque en estos años pude estar cerca de gente que sufre y darle una mano. Pude renovar la esperanza de los que perdieron sus hijos en Cromañón. Pude estar cerca de algunos conflictos sociales y alentar en la búsqueda de justicia. Pude estar cerca de algunos enfermos, alentar a que miremos y tengamos alegría por la fe y por creer en Dios. Soy obispo de Gualeguaychú, la verdad que no le puedo pedir más nada a Dios, yo me doy por hecho, ¿no? Pero así que la verdad que estoy muy contento. A ver, le pregunto, ¿está mal ambicionarlo, llegar a un lugar donde por ahí tiene mayor incidencia, ya no solo limitado a un territorio, sino a lo largo y ancho del mundo? Quiero decir, a ver,
El futbolista de un equipo quiere jugar en la selección. El político que arranca por ahí como diputado, legislador o como concejal, en algún momento quiere ser presidente. No está mal esa ambición, si es legítima, Claro. y si tiene buen uso. Por eso le pregunto si en algún momento soñó. Es que yo me siento que ya juego en la selección. Yo no estoy en el banco de suplentes. Bien, ¿y le molesta esta fila de políticos que después de la asunción del Papa Francisco empezaron a visitarlo para hacerse la foto? A mí no me molesta. De hecho, Bergoglio, siendo arzobispo de Buenos Aires, recibía mucha gente que no se sacaba la foto. Algunos de los que ahora van ya lo visitaban a él. Otros lo visitan ahora tal vez para tener alguna foto que mostrar como imagen, o tal vez también para recibir alguna palabra de aliento o alguna orientación. Me parece que las razones son diversas y yo no me animo a juzgar quién lo hace con honestidad de espíritu y quién para aprovechar el momento. Y en esto habrá habido también antes quienes querían visitarlo para sacar alguna tajada política y decir, bueno, él está apoyando a la oposición o está apoyando a tal movimiento sindical y no a tal otro. Bueno, el gobierno ha sido duro con Bergoglio en su momento, ¿no? Desde lo dialéctico incluso, no es que es algo que uno sabía o intuía, han sido duros con algunas palabras. Convertido Papa cambió esa relación, ¿no? Es evidente. ¿El giro por qué es? ¿El aura de Papa lo convierte en otra cosa para la sociedad o para cierta clase política? Habría que preguntar a quienes tuvieron palabras duras con él. A mí me parece que desde que él es Papa ha tenido él gestos de cercanía y cordialidad hacia toda la sociedad argentina. Dirigentes políticos, dirigentes sindicales, miembros de la justicia, son muchos los que han ido y los que van a verlo a él. Y creo que esta disponibilidad de él de recibir a todo el arco político, recibir funcionarios, la presidenta de la Nación y funcionarios del gobierno argentino, es una manera de invitarnos al diálogo y a la cordialidad, a la amistad social. Y yo, tal vez me equivoque en esto, pero cuando veo que él recibe a la presidenta, no recibe solamente a Cristina Fernández de Kirchner, sino que es también un gesto de cordialidad hacia todos los argentinos. ¿Y no teme que esta suerte de, para decirlo de alguna manera, papamanía, sea solo de marketing? Es decir, que sea la foto, que sean algunas palabras, que sea esta suerte de orgullo chauvinista, el Papa es argentino, pero que en los hechos no se traslade, por lo menos el discurso, la vocación o lo que transmite el Papa. ¿No teme que pase eso? ¿O ya está percibiendo que hay algún tipo de cambio en la Argentina a partir de Papa Francisco? Puede suceder esto que vos señalás, porque, bueno, podemos alegrarnos como una especie de orgullo nacional, pero sin aprovechar lo que esto implica también como un llamado a actitudes más profundas del corazón. Yo lo miro desde el interior de la Iglesia, ¿no? Nosotros, como cristianos, como comunidades cristianas, estamos llamados a vivir con coherencia lo que Él nos está pidiendo. Lo que Él hace no son solo gestos simpáticos, Él hace gestos que enseñan. Entonces, cuando Él se acerca a besar a un niño, nos muestra a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Cuando Él se acerca a besar a un enfermo, nos muestra lo que tenemos que hacer. Cuando Él tiene un estilo de vida sobrio y sencillo, nos enseña a nosotros que tenemos también que tener una vida pobre. Así que a la Iglesia en la Argentina es un llamado fuerte a la conversión y a un seguimiento decidido de la enseñanza de Jesús. Y a la sociedad también, ¿no? Porque estamos viviendo en un contexto internacional que para nosotros creo que todavía no caemos en la cuenta de lo importante que es estar en la primera plana de todos los diarios del mundo y por una noticia buena y que a la Argentina se la valore por uno de sus hijos, es algo muy importante, aún para los negocios, para la vida política y sin duda para poder estrechar lazos de fraternidad y amistad social. Y percibe, como a mí me pasa, que incluso a los no creyentes el Papa Francisco de alguna manera le tienen cierto respeto. Sí, porque su liderazgo tiene que ver
con la Iglesia Católica en cuanto a que nosotros desde la fe lo vemos a él como el sucesor del apóstol San Pedro. Pero a su vez también él es un hombre espiritual que ya aquí en Buenos Aires será referente de judíos, musulmanes, de otras confesiones cristianas y a nivel universal también, quienes tienen alguna otra confesión religiosa ven en él a un hombre de un liderazgo espiritual, y aquellos que no tienen una convicción en la existencia de Dios ven en él un hombre que es capaz de promover la unidad de la familia humana por la justicia y la paz. Así que esto es también muy importante. Bueno, vamos terminando, ¿no? Y le voy a pedir que le hable de frente a la presidenta, si quiere, a Macri en la Ciudad de Buenos Aires, a todos los gobernadores, a todos los dirigentes políticos, y le diga: hay que hacer urgente estas 2 o 3 cosas. Ya, se puede, no es difícil, es mucho más que vocación política, es algo realizable. ¿Cuáles serían esas 2 o 3 cosas que hay que hacer? Es difícil elegir 2 o 3, pero yo elegiría estas, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con el combate a las mafias del crimen organizado. Y estas mafias están enquistadas en nuestra sociedad y en estructuras del Estado. Y hay que tener valentía para reconocer dónde, y sean propios o extraños, saber que esto es algo que tenemos que corregir. Lo segundo tiene que ver con la equidad, ¿no? Seguir, por eso no digo que haya que hacer porque no está, pero hay que profundizar medidas que tiendan a la equidad social, a que la riqueza que hay en el país se distribuya de una manera equitativa entre todos los ciudadanos. Y lo tercero tiene que ver con las fuentes de trabajo, ¿no? El Papa Francisco lo decía el 1 de mayo pasado, pidiéndolo a todos los gobernantes, y creo que esto es muy importante también, generar fuentes de trabajo, porque la manera de salir de la pobreza es a través del trabajo digno, remunerado con justicia. Muy amable, Lozano, ¿eh? Un gusto. Hasta luego. Bien, un poco de calma, una charla un poco más relajada, más profunda con Jorge Lozano, pero volvemos al tole-tole, a la coyuntura, volvemos al paro y tenemos, y gracias por venir, Facundo Moyano, del sector de sindicalistas que han parado, que han realizado esta medida de fuerza que termina ahora a medianoche. Quiero ser ejecutivo porque queda poco tiempo, ¿no? Vamos a discutir si fue un parazo, un piquetazo, cómo se intentó de alguna manera instalar. Voy derecho aparte de lo que fue la agenda del paro, ¿eh? Una de las reivindicaciones o de los pedidos que hacían los sindicalistas es paritarias libres. Y le quiero preguntar a Facundo si no hay paritarias libres. Bueno, lo que nosotros estamos viendo en el desarrollo de las negociaciones salariales es que el gobierno intenta imponer un tope, tal es así que podemos ver el ejemplo en el ofrecimiento que le hicieron a los docentes. Se quiso negociar entre un 18 y un 22%, después por la presión y por el paro que llevaron adelante los docentes se pudo estirar ese porcentaje y se llevó a negociar casi un 30%. Pero ahí nos estás dando un buen ejemplo de que efectivamente sí, el representante sindical, ¿sí? Bueno, pero pelea por lo suyo. Por supuesto, siempre tiene un costo en esas negociaciones. No, bueno, pero vos sabés que justamente tiene un por esto. Pero bueno, después vemos en el caso de la paritaria de comercio, un gremio es el más, no el más representativo en términos de que representa bien a los afiliados, sino de cantidad de afiliados, el que tiene más afiliados. A ver, no, te doy el ejemplo, cerrar una paritaria de un 27%, y nosotros entendemos que eso es aceptar el ajuste, y no estamos dispuestos a eso. Por eso entendemos que los sindicatos tienen que establecer una postura en cuanto a esta situación que claramente, si se acepta, significa resignar salario, porque no solamente juega el tema de la inflación y las paritarias en baja, que es lo que pretende el gobierno, sino el tema de la quita de subsidios, también el tema del mínimo imponible, que va a ser otro factor que va a jugar en esta presión en el salario y que va a significar pérdida de poder adquisitivo. Quiero llegar al tema ganancias porque ahí me parece que coincido un poco con ustedes, pero me quería detener el tema de paritarias libres. Efectivamente hay gremios que cierran a la baja o con un porcentaje menor a lo que se supone va a ser la inflación. Ahora, ahí el problema es el dirigente sindical, no es que no hay paritarias libres, es la falta de representación de ese dirigente sindical a quien, en todo caso, debería ser castigado en las elecciones siguientes de su gremio. ¿Es una pregunta o una afirmación? Es mi afirmación. Es tu afirmación. Bueno, yo te explico cuál es la experiencia mía. Nosotros muchas veces hemos negociado buenos salarios, generalmente por encima de la inflación,
y cuando vas con empresas privadas y cuando vas al Ministerio de Trabajo no te lo homologan. Entonces esto indica que hay una presión por parte de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, por supuesto por línea del gobierno, de que las paritarias sean en bajas. Esta es la situación que nosotros estamos percibiendo. Te invierto la pregunta. Sí. Vos que lo conocés bien a tu viejo. ¿Alguna vez tu viejo firmó algo que no quiso? No, bueno, pero tuvo que hacer paros, Pero ahí que está fue la criticado, respuesta. el Tuvo costo. paritarias libres, él la peleó pero y logró lo que quiso. ¿a qué costo tuvo que hacer paros? 2012, no sé si recordás. Bueno, pero eso fue ganancias. Yo hablo en la negociación paritaria. Las paritarias son libres. Las paritarias también. Estoy El centrando paro en de eso. la rama de combustible, no nos olvidemos que tuvo una mediatización impresionante. Pero hubo muchas- Eso fue a ver, justamente. en estos 10 años hubo infinidad de paritarias. No, pero bueno, vos me Hugo hiciste una Moyano- pregunta. Hugo Moyano Vos me logró hici- lo que quiso, ¿no? Vos me hiciste una pregunta. Sí, pero porque estuvo al frente y se puso al frente de los reclamos de los Bueno, trabajadores. pero el Cuando problema entonces son los representantes sindicales, no que no hay pero paritarias libres. Si no me dejás terminar, o sea, la conclusión, si no me dejás concluir en Dale, realidad dale, el concepto, ¿vos recordás el 2012 la pauta salarial era un 23%? Moyano negoció un 25,5% que terminó siendo un 27,5% porque era acumulativo. Tuvo que hacer un paro de la rama combustibles que fue recontra criticado, denunciado, multado con 4 millones. El conflicto se militarizó a ese costo. O sea, no es que dijo, bueno, negocio paritaria, no, tuvo que hacer un semejante conflicto para que la paritaria no sea impuesta por el gobierno. Y esto es lo que está pasando ahora. Todas las organizaciones sindicales van a negociar y el gobierno dice, bueno, por debajo de la inflación, yo no quiero alentar ningún tipo de cosa, pero realmente con los 2 primeros meses, un ejemplo con los jubilados. Los jubilados perdieron 2/3 del aumento semestral y la expectativa inflacionaria va a estar mínimo un 35% siendo generoso. Entonces, que un sindicato negocie un 27% indica que el gobierno está pretendiendo que se negocie en esa pauta. La UON lo mismo, un 25,5, un 26, no, 25,5 acumulativo, no, un 25 acumulativo. Un 26 termina impactando en el salario. Eso para nosotros significa aceptar la pérdida del poder adquisitivo del salario. Es más, hace unos meses el secretario general de la CGT oficialista hablaba de que con este salario y con esta inflación a la gente no le alcanzaba para comer. Tuvimos después una cadena nacional donde la presidenta le dijo, esto no es así. A los 3 días cambió de opinión, Gobierno Nacional y Popular, los trabajadores ganaron, cuidemos los puestos de trabajo. Yo ni discutiría, Facundo, con ustedes el tema de ganancias porque en eso coincido. Creo que claramente hay que modificar el mínimo imponible, creo que el gobierno lo va a terminar haciendo, indefectiblemente, porque uno termina cerrando las paritarias. En parte por esto que pasó hoy. En parte Sí, por supuesto que fue arrastrado, bueno, entonces, ¿no? Por la presión sindical, sin duda, sin duda. Pero lo que digo es, lo que uno cerraba en paritarias, gran parte de eso se lo comía el tema del mínimo imponible. Sí. Y me parece bien que hayan incluido hoy en la agenda, Hay cosa que otro no hicieron dato. digamos, en estos últimos días, pero sí lo incluyeron hoy, que es la reivindicación de los trabajadores en negro, que son el 35%. Trabajadores informales. Informales. Hay otra cuestión con respecto a esto al que vos hacías referencia de las paritarias libres, que el año pasado, como en el 2012, el sector público perdió. Y en el sector público se ve claramente cuál es la intención del gobierno porque es el empleador. Entonces te da, y los sindicatos no mantienen mucha resistencia en ese sentido. Según, consultoras oficialistas, podríamos decir. ¿Por qué? Porque el CIFRA pertenece a la CTA oficialista. El sector público perdió el año pasado un 1,8% de salario real. Bueno, esto indica que el gobierno tiene una intención de que las paritarias sean a la baja. Entonces, es necesario muchas veces, aunque a nadie le gusta llegar a esta instancia, plantear una agenda de reclamos y acompañarlo con una protesta, porque si no los reclamos no son escuchados. Bien. Me queda un minuto. Quiero repudiar públicamente el hostigamiento de Barrio Nuevo hacia los periodistas que estaban preguntando. Si tiene algún inconveniente con los medios, que discuta con los medios. Me parece que si le hacen preguntas sin comas, se la tiene que bancar. Facundo sabe lo que es bancarse preguntas sin comas. Lo estamos haciendo en este momento. Y además, me parece también, voy a reivindicar parte de lo que él presentó en estas últimas jornadas, que es un proyecto de democratización sindical que avanza en muchos aspectos de buena manera para que las minorías en los sindicatos tengan participación, cosa que por ahí hoy la tienen de manera limitada. Por ahí falta una vuelta de tuerca al proyecto, a mi entender, ¿no? Que es el tema de las reelecciones indefinidas, que es algo que en algún momento habíamos discutido. Pero estoy pensando, a ver, muchísimos gremios, tomo 2 o 3. Baldassini de Correo está hace 51 años. Se escuchó bien, 51 años que está al frente de su sindicato.
Viviani 30 y pico. Amadeo Genta, municipales, 31 años que conduce el gremio. Barrio Nuevo, 29 años. Bueno, así podemos seguir con muchísimos. Creo que eso es una asignatura pendiente. Pero vos habías dicho, en el programa de Fantino, creo que fue esta semana, algo que a mí me pareció contundente. Dijiste, estoy a años luz de lo que piensa Barrio Nuevo. No tengo nada que ver con las prácticas sindicales de Barrio Nuevo. ¿Por qué sentiste la necesidad de marcar esa diferencia? Bueno, en realidad lo que muestra la diferenciación que muchos dirigentes sindicales tienen con otros es que en este caso lo que se demostró con este paro que más allá de esas diferencias primó defender los intereses de los laburantes y como bien hoy dijo Pablo Micheli, con el que también tengo mis diferencias, acá los protagonistas fueron los trabajadores y las necesidades son comunes a todos los trabajadores, más allá de las diferencias que puedan haber con los dirigentes. ¿Y crees que el tema de los piquetes, que fue uno de los temas también que se discutió, influyó finalmente en lo que fue el desarrollo final de la medida de fuerza? No, para nada. Nosotros tenemos que recordar el paro que se llevó adelante en febrero, que fue un paro con muchos piquetes y que sin embargo el efecto fue que prácticamente la actividad en la ciudad de Buenos Aires era la de un día normal. Tanto en el paro del 20 de noviembre, en el que hubieron piquetes, y en este paro que hubieron piquetes, pero hubieron menos, o sea, la actividad fue nula. Se paralizó la ciudad. Y por otra parte, el tema de los piquetes es algo que tanto las tres centrales que convocaron a esta medida de fuerza rechazaron, y yo lo rechacé desde siempre. Digo, me parece que acá hubo un oportunismo por parte de la izquierda por no querer perder el protagonismo, pero terminaron desnaturalizando la medida. No terminaron desnaturalizando porque, bueno, si bien la estrategia del gobierno fue circunscribir todo a Barrio Nuevo Piquete, para desautorizar la legitimidad que tuvo el paro, pero no lo logró porque la gente, bueno, veíamos encuestas, yo el otro día estuve en un canal de televisión, te hacían encuestas y la gente estaba de acuerdo con el paro. Bueno, no tengo tiempo, pero te quiero comprometer en otra oportunidad. Quiero hablar con vos de sindicalismo empresario. Sí. Hablemos de Massa, sabemos que vos lo apoyás. Tengo entendido que un sector de la CGT va a apoyar a Scioli. Tu viejo dijo, todavía Massa no me convence, está viendo dónde juega políticamente. Macri dijo que esto fue parte del desarrollo de una interna política del Partido Justicialista y yo creo que en alguna medida, en algún punto, en eso tiene razón. Pero lo vamos a discutir en otro momento. No, ustedes saben que estoy en las antípodas. Cuando nosotros decimos yo estoy en las antípodas. Cuando nosotros decimos eso, vos dijiste Macri tiene razón. Cuando en eso tiene razón. Alguno de nosotros, cuando algunos de nosotros decimos eso, ya nos dicen sos macrista, estás en la derecha, estás acá, estás allá. Yo no lo dije. Tenés cuidado porque yo no. ¿Estás de acuerdo con Macri? Vuelvo a preguntarte. ¿Hay algún ingrediente de la interna peronista que se haya filtrado en este paro? ¿Vos decís que no hay nada? No, ¿Seguro? ¿Ni un 1%? No, es una posición que mantiene. Mira, los paros que se hicieron, que se le hicieron al gobierno, los dos fueron en años no electorales. La música nos está echando, ¿eh? Bueno, está bien. Te invito. Te comprometemos para otro jueves. Hablamos largo y tendido de todo. De Massa, de Barrio Nuevo, de Macri, de que ustedes se sentaron con el macrismo. Yo puedo coincidir en un punto, pero ustedes se sentaron... vos creés en ese punto. No, olvídate. Gracias, me chicanea bien. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, 22 horas aquí. Cartas sin marcar por CN23. Quédense que viene en Bonn y todo su equipo. Chao.